Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas, charlas, tertulias del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy en día, ahora, estamos iniciando un nuevo proyecto multicéntrico en San Simón con el financiamiento de Asdi Sarek de Suecia, de cooperación sueca, que tiene que ver con el tema de violencia e inseguridad ciudadana, tema que a todos nos preocupa y que hace a la realidad actual. Este proyecto multicéntrico donde participamos 5 centros de la Universidad Mayor de San Simón, como somos el CESU, el Centro de Estudios Poblacionales, el Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas de la Facultad de Economía, el Instituto de Investigaciones de Arquitectura y el Instituto de Investigaciones de Humanidades, también está acompañado por 2 organizaciones de la sociedad civil, Acción Andina y otra organización como es del ámbito público, como es la Gobernación, y tenemos como gran objetivo tratar de comprender el tema de la violencia y de la inseguridad ciudadana desde una perspectiva multidisciplinaria y transdisciplinaria que nos permita comprender las diferentes dimensiones de la problemática. Para hablar sobre este tema, hemos invitado justamente a conversar con nosotros a nuestros socios, a 2 representantes de la organización Acción Andina y que ya han ido trabajando el tema desde hace unos años. Ellos son Theo Ronken, psicólogo y coordinador de Acción Andina, y Joaquín Chacín, abogado e investigador de Acción Andina. Mil gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Gracias, Alejandra. Gracias. Como decía en un principio, ustedes ya vienen trabajando el tema y vienen trabajando el tema de inseguridad y violencia desde distintas perspectivas. Uno de los temas que ustedes plantean es que cuando hablamos de inseguridad ciudadana no nos podemos ir a aquello que es común en el imaginario de la gente, que tiene que ver con la delincuencia, sino que hay diferentes tipos de inseguridad ciudadana. En algún artículo ustedes han hablado y han clasificado 2 tipos de inseguridad ciudadana, Teo, lo que ustedes han llamado la inseguridad visible y la inseguridad invisible. ¿Nos puedes explicar un poquito a qué te refieres cuando estás hablando de esos 2 tipos de inseguridad? Sí, ante todo hablamos no únicamente de inseguridad ciudadana, sino también de violencias, sí, ¿no? Porque están muy interrelacionadas. Y cuando en la prensa, en discursos públicos, se habla de inseguridad ciudadana, generalmente se habla de determinadas violencias e inseguridades. Más que todo relacionadas a lo que el Código Penal define como delitos. Sí. Y en verdad dentro de esto no se trata de todos los delitos, sino de determinados delitos, ¿no? Antiguamente ya sabemos que se da más atención a los delitos de la calle que a los delitos del cuello blanco, por ejemplo. Tradicionalmente. Sí, en cuanto a la acción que se toma, ¿no? Entonces esta realidad continúa y en verdad también los medios de comunicación, la misma sociedad avala una mirada muy reducida y por ejemplo que no incluye violencias que se ocurren al interior de las casas, por ejemplo, ¿no? Violencias de género, que últimamente sí se está dando un poco más de atención y bueno, ha habido bastante atención en estos últimos años, pero es una atención también dirigida de una cierta forma, ¿no? Para, decimos, los problemas sociales que existen, lo que se está haciendo muchas veces es judicializar, ponerlos en el marco del Código Penal. Y de fondo, seguridad ciudadana trata de un tema de convivencia. Claro. Y desde ese enfoque muy poco se encara la problemática, ¿no? Justamente tú dices, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de convivencia. Y cuando hablamos de violencia, estamos hablando de cuestiones visibles como el delito, lo que sabemos, el robo, el que te hayan atracado, que es cierto, es cada vez más común en nuestra sociedad. Pero estamos hablando también de eso que sucede en las casas, tú decías hace un rato, y que ha empezado a ser visibilizado por lo que es el boom que se ha dado a lo que se ha llamado la feminización del crimen, el feminicidio, etcétera. Pero también estamos hablando de violencias cotidianas. Hace un rato fuera del set conversábamos cómo esa violencia tiene que ver desde el maltrato a los niños cuando suben al autobús, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de violencia e inseguridad, hay que ver también estos temas de convivencia. ¿Tú tienes algún tipo han empezado a clasificar lo que vendría a ser esta violencia invisible, esta inseguridad invisible? Son muy diversas, ¿no? Porque generalmente se trata de sectores que no están incluidos en el debate y son
varios sectores, ¿no? Si vemos en la prensa, por ejemplo, aparecen noticias y aparecen muchas veces bajo el escándalo, ¿no? El año antepasado o pasado había toda una gran conmoción en torno a lo que ocurría en la calle con el sector de los transexuales, ¿no? Que en verdad es uno de los sectores que más violencias enfrenta en sus vidas cotidianas, ¿no? Y si ves encuestas que se han hecho en años recientes, se nota que sus violencias tienen que ver mucho con el trato que reciben de funcionarios policiales. Entonces, estas violencias en particular no están siendo visibilizadas en el marco de la seguridad ciudadana. Y esto es en verdad, en términos generales, podemos decir esto de las violencias que nacen desde la institucionalidad policial, ¿no? Claro. Que es una de las partes que, pues, suponemos que la institución policial nos resguarda la seguridad ciudadana, pero en muchos casos no es así. Y esta parte queda invisibilizada, ¿no? Ese es un ejemplo. El tema de los niños y el transporte público, ¿no? No es únicamente de que los choferes no les quieran llevar, no les quieren cobrar lo que corresponde, ¿no? Según ley, sino también tiene que ver mucho con que a veces los niños se quedan en la calle, se quedan en situaciones de mayor inseguridad justamente por ese trato, ¿no? Entonces, claro. Si tú preguntas a jóvenes, a grupos de jóvenes, y lo hemos hecho como Acción Andina, ¿dónde están sus inseguridades? Ellos no hablan de las pandillas, como suele hacer la población, ¿no? Ellos dicen, mira, nosotros no tenemos espacios de participación, entonces creamos nuestras propias formas de expresarnos tal como somos, ¿no? Y entonces esto muchas veces es confundido como pandilla. Claro. Sus inseguridades tienen que ver mucho con el trato que reciben en los colegios, con el trato que reciben incluso en sus casas, con el trato que reciben en el transporte público. Entonces del vecino, ¿no? Porque los ves vestidos de forma diferente, ya son absolutamente etiquetados como maleante, cuando en realidad estamos siendo violentos también contra los jóvenes, ¿no? Entonces nosotros pensamos que la seguridad ciudadana no puede ser tratado como un tema público mientras no se incluyan esas voces diversas, ¿no? De la población. Teo, tú estás hablando de la inseguridad ciudadana como un tema público y ahí me voy a ti, Joaquín. Eso tiene que ver con una suerte de institucionalidad y políticas públicas que se han empezado a desarrollar hoy en día frente al tema, ¿no? Donde se plantea que la seguridad ciudadana tiene que ser un bien público y donde se plantea de manera supuestamente innovadora, desde el 2012 más o menos, que este gobierno está empezando a trabajar el tema de distinta manera. ¿Tú qué nos dices? Tú que has hecho el seguimiento de las leyes, etcétera, ¿qué nos dices? ¿Qué es lo que se está planteando institucionalmente desde el gobierno frente al tema de inseguridad ciudadana? Sí, bueno, desde los últimos años, sobre todo con este gobierno, se ha empezado con un protagonismo institucional bastante fuerte, digamos, un liderazgo institucional en el tema, que empieza, digamos, con la promulgación de una ley, la ley 264 de Seguridad Ciudadana, que crea, digamos, un sistema, que renueva en realidad un sistema, porque ya había un sistema nacional de seguridad ciudadana que se ha retomado y se ha reestructurado, ¿no? Ahí tenemos la participación de varios consejos, de varios ministerios, tenemos la participación de la policía, que es un tema muy interesante también dentro de la seguridad ciudadana, y esto se recrea en todas las estructuras del Estado, vale decir, en el nivel nacional, en el nivel departamental y en el nivel municipal, ¿no es cierto?, con varias instituciones, fiscalía, policía, ministerios, etcétera, ¿no? El tema de la policía es interesante porque se le ha dado un protagonismo, un liderazgo muy fuerte a la policía, desde una inversión, o sea, mucha inversión, muchísima inversión. Ahora no tengo los números exactos, pero se ha invertido muchísimo en el tema de la policía, para equipar a la policía en funciones de lo que llaman una seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Se ha equipado a la policía para el tema de cámaras de vigilancia, helicópteros, inclusive en Santa Cruz tenemos casos interesantes, tenemos vehículos, todo lo que significa equipamiento de la policía. Esta ley lo contempla, ¿no es cierto? Inclusive se ha llegado a un nivel local donde si el municipio quisiera
programar o planificar presupuesto en seguridad ciudadana, tiene que tener participación la policía dentro de esto, ¿no? Entonces la policía está ejerciendo un protagonismo bastante fuerte en este tema, ¿no? Esto es… Ahora, hay también un rol muy fuerte que se le está empezando a dar a la ciudadanía, ¿no? Dentro de los componentes que se plantea en esta ley, se plantea una fuerte participación ciudadana y control ciudadano frente a eso. ¿Cómo ustedes lo están viendo? ¿Qué plantea exactamente la ley? Bueno, la ley incluye a la sociedad civil organizada, pero lo hace bajo un enfoque de tienen que estar acreditados por la instancia pública, ¿no? Entonces, aquí los que participan, digamos, en los consejos departamentales de seguridad ciudadana o municipales de seguridad ciudadana son organizaciones sociales, ¿no?, debidamente acreditados previamente, ¿no?, Sí. para que puedan participar de estos consejos. ¿Y quién los acredita? Los acredita la misma instancia pública, ¿no? Entonces aquí tenemos una contradicción o digamos, un obstáculo para una participación ciudadana, digamos, una participación social más abierta. Como decía Teo hace rato, hay muchos sectores de la ciudadanía que no están siendo parte del debate, no son parte del debate. Entonces esto genera ¿no?, una especie de embudo para la participación en este tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, en definitiva, cuando estamos hablando de los nuevos cambios institucionales, estamos hablando de un discurso que supuestamente es activo, que está tratando de impulsar el tema de seguridad desde distintas perspectivas, pero que a la larga, y ahí voy a hacerles pregunta concreta a los dos porque ustedes han trabajado el tema, a la larga están muy focalizados a la policía, están muy focalizados al control social y donde la ciudadanía, si quiere participar, tiene que ser acreditada por instancias públicas, en un escenario, y cito una parte del trabajito que ustedes han hecho, y ahora paso a ti, Teo, de reacomodo de fuerzas y reconfiguración de relaciones de poder, ¿no? Estoy citando lo que ustedes planteaban, ¿no? En un escenario donde se están dando pugnas de poder. Entonces, ustedes han hecho críticas porque lo que ustedes han tratado de hacer es contrastar este discurso de avanzada, supuestamente, entre comillas, de seguridad ciudadana del gobierno con las prácticas mismas y con los obstáculos que se encuentran en la realidad. ¿Cuáles son los principales problemas, Teo? Y empiezo por ti, después continúo contigo, Joaquín, que ustedes han visto en esa confrontación entre discurso y práctica. Sí, yo creo que los problemas están con raíces en la sociedad también, ¿no?, en buena parte, y esto viene reforzado desde la estructura nueva creada, ¿no?, y desde, en realidad, cómo funciona el Estado también. Si vemos la práctica en Cochabamba del consejo que dirige el tema aquí a nivel departamental, vemos que lo que hace el Consejo es principalmente reforzar el trabajo de la policía en tareas de vigilancia, ¿no?, en tareas de control y vigilancia. Y los ciudadanos que participan en esos consejos, los representantes de la sociedad civil, están en esa línea, ¿no? Entonces, finalmente, a lo que deviene es un reforzamiento de una mirada al tema de la seguridad ciudadana de la institución policial. ¿Cuál es esa mirada? Lo vemos, por ejemplo, en el operativo Chachapuma, que comenzó el año pasado y que es la gran estrella de la política gubernamental actualmente, que es como proyectada como una política amplia, integral y más que todo de lucha contra la delincuencia grande, ¿no?, donde el crimen organizado. Pero en la práctica, Chachapuma lo que ha hecho en el año pasado, si ves las estadísticas, es más que todo operar en contra de faltas, contravenciones, infracciones de tráfico. Entonces son, en verdad, se viene a hacer un control del Estado al ciudadano. Y si hablamos de control social, yo creo que esa es la percepción y la idea del control social que antiguamente ha existido en la sociedad boliviana, ¿no?, y sigue existiendo en realidad, de que es un control al vecino, y no un control como lo plantea actualmente la Constitución Política del Estado del ciudadano al funcionamiento del Estado. A sus representantes, ¿no? Aquí has tocado un tema que justamente estábamos hablando mientras esperábamos el set,
que a mí me parece fundamental, ¿no? Es esta idea de control, que es la base de ahorita se ha vuelto como que el eje de la seguridad ciudadana, por eso el rol de la policía, cuando en realidad, cuando veíamos la violencia invisible, muchas veces los que hacen la violencia es la policía, ¿no? Un papel fuerte a las entidades represoras, en cierto sentido, de la sociedad, y a esta idea de control, que es una idea de control bien vertical, de arriba hacia abajo, ¿no? Y en algunos momentos me da la impresión que con todas estas políticas, como que el papel de control, donde antes éramos la sociedad civil frente al Estado, se ha desplazado de vecino a vecino, ¿no? Es el Big Brother que está, esa famosa idea del Big Brother que está entrando a la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos cámaras, ponemos control, ponemos EPIs, en vez de buscar otras formas de alentar la convivencia, que es la base de la seguridad. Claro, y esto viene empujado por los miedos, ¿no? Y hay obviamente una imagen de miedo que conjuega con el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Y es real, los temores de la población son reales y también son justificadas, ¿no? Lo que ocurre es qué rol juega este miedo a la hora de hacer planes, programas, políticas en el tema, y juega un rol muy importante. Entonces allí el miedo se dirige a combatir al enemigo interno, por decirlo así, ¿no? Y esto en verdad es propio de las políticas en tiempos de dictadura, ¿no? Y en ese sentido hay ciertas cosas del pasado, de la historia boliviana, que se están renovando actualmente en el marco de las políticas de seguridad ciudadana. Y la sociedad civil avala esto, ¿no? Y entonces lo que pensamos es que esto viene porque no hay un pensamiento crítico profundo a lo que ocurre en esa materia de seguridad ciudadana. Y fácilmente se copian modelos que aparentemente dan una solución, y en el corto plazo puede ser que la represión del delito o la represión de donde más miedo exista pueda temporalmente dar una solución a una problemática, pero una solución de fondo necesita un pensamiento mucho más amplio. Mucho más amplio. Pero eso también, estos miedos que están llevando al establecimiento de ciertos criterios de políticas públicas, y paso a ti, Joaquín, porque tú conoces bien lo de las estrategias, tienen que ver también con un enfoque de la seguridad y de la inseguridad muy vinculada a los delitos. ¿Cómo se está planteando en la ley 264 el tema de la inseguridad? Creo que tengo entendido que está reducido a ciertos delitos. ¿Cuáles son los delitos contemplados? Bueno, en realidad en la ley 264 no establece, digamos, un catálogo de delitos que tengan que ver con la seguridad ciudadana. La ley 264 estructura una institucionalidad para que actúe en el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Pero aquí, lo repetimos, el problema es que los actores involucrados en el sistema de seguridad ciudadana son actores que tienen que ver con la justicia penal, ¿no es cierto? Claro. Entonces aquí hablamos de la fiscalía, no así de jueces, eso es digamos un espacio en blanco que ha dejado la ley. Habla de fiscalía, ¿no? Que es el promotor, digamos, de la acusación en el procedimiento penal, es el que tiene que promover la investigación, pero no así de los jueces, ¿no? Que son los que tienen que, digamos, emitir la sentencia, ¿no es cierto?, y las consideraciones, ¿no? Entonces, todos esos actores tienen relación con el sistema penal, que entre otras cosas también sabemos que está en crisis, ¿no es cierto? También hemos manejado en la investigación acerca de este tema de la justicia y la retardación y la sobrepoblación carcelaria, ¿no es cierto?, que es dramática. Sí. Que tiene que ver también con el tema de seguridad ciudadana. Entonces hay un enfoque punitivo, un enfoque de control que alimenta el sistema, ¿no es cierto? Entonces se habla de reestructurar la justicia, etcétera, pero estas pequeñas cosas no son tomadas en cuenta, ¿no es cierto? Como un dato interesante, el año pasado, recopilando la información, teníamos 14,000 y pico reclusos, digamos, en todo el país, para una estructura carcelaria de 4,000 personas. Entonces tenemos el 300% más de gente recluida en las cárceles, ¿no es cierto? Entonces, es un problema también del enfoque que se está dando a la seguridad ciudadana. De la forma de tratar la seguridad ciudadana. Ahora, frente a estos enfoques, donde efectivamente ustedes muestran hay mayor presupuesto para policías, hay mayor presupuesto para equipamientos, se están construyendo grandes EPIs, es decir, se está dando mucha plata para tecnologizar
el control justamente el control, porque es bien punitivo, el control de la inseguridad. Incluso, si mal no recuerdo, en los datos ustedes muestran que sí hay mayor presupuesto para justamente el tema de la retardación de la justicia, sin embargo no se logra atender el problema, porque no se están tomando en cuenta ciertas cosas. En algún momento ustedes en su artículo, vuelvo a ti, Teo, hablan de que no se toma en cuenta el potencial del aporte local en la construcción de miradas. A ver, explícanos un poquito esta idea. Es decir, sí, ahí vamos más al tema de la convivencia, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que ver con inseguridades, violencias, que sí se puede resolver de una manera que no tiene que ver con el cumplimiento de la ley, ¿no? Que puedes resolver en el marco de la convivencia. Entonces, allí hay, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, hay determinadas iniciativas reforzadas desde la alcaldía, donde hay una mayor participación de la ciudadanía y que no tiene que ver en sí con el tema seguridad ciudadana, ¿no? O sea, en la vía pública no ves que tiene que ver con ese tema, pero en verdad tiene que ver mucho con seguridad ciudadana. Y hay una experta chilena, Lucía Dammert, que también observa esto, ¿no? Quizás, dice ella, es mejor en vez de buscar acciones netamente de seguridad ciudadana, como lo hacen nuestros gobiernos, quizás, dice ella, es mejor comenzar a construir parques, comenzar a trabajar con la población en la convivencia en su entorno directo. Y entonces, estos son voces que aparecen también desde la ciudadanía, pero son voces muy débiles a menudo, ¿no? Claro. Entonces, los programas que ha impulsado en esos últimos años la Alcaldía de La Paz tienen que ver mucho con eso, mejorar las condiciones de vida con la población y estas dinámicas permiten a la población también expresarse con mucho más fuerza, ¿no? Entonces, allí pueden surgir dinámicas más interesantes. En vez de pedir más policías para una temática que no va a resolver el tema, porque la policía va a seguir haciendo su trabajo de acuerdo a sus normas y que no atienden la temática, entonces la población, en vez de apoyar a esas acciones de control de la policía, comienzan a enfrentar de otra manera sus problemas de inseguridad. Entonces, ese es el aporte local, que sí existe, pero tímidamente, y que necesitaría un refuerzo, claro, desde el Estado. Pero eso supone otra mirada del tema, ¿no? Porque si vamos a seguir viendo la mirada desde lo penal, desde lo preventivo, desde el control, va a ser difícil que estas experiencias, no sé, estábamos pensando hace un rato en el Puma Katari, que es chistoso porque es un tema que tiene que ver con el transporte, pero sí tiene incidencia en la seguridad. Y tú hablabas, Joaquín, de estos barrios, ¿cómo los llamaban en La Paz, que se está haciendo? Sí, bueno, el proyecto se llama Barrios de Verdad en La Paz, ¿no es cierto? Nos enfocamos mucho a la Alcaldía de La Paz, al municipio de La Paz, porque ha habido en estos últimos 10 años un cambio, digamos, ¿no? Un liderazgo institucional en el tema, se ha cambiado mucho el municipio de La Paz, se ha empezado a invertir en la planificación, transporte, estos barrios de verdad, que son proyectos que la alcaldía maneja para mejorar la calidad de vida, digamos, de los vecinos, de los ciudadanos, en determinados barrios periféricos de La Paz. Entonces, la alcaldía viene y les pone escuelas, parques, asfaltado de calles, digamos, refacciona un vecindario que en cierto momento ha podido estar descuidado, ¿no es cierto? Esto se llama un proyecto Barrios de Verdad, ¿no es cierto? Y a nosotros nos interesa esto porque consideramos que estas iniciativas locales son importantes porque sí tienen que ver con la convivencia, claro, entre los vecinos. Y esto, según algunos expertos, es el camino por donde debería seguirse para hablar de seguridad ciudadana y mejorar, digamos, o prevenir, digamos, ciertos tipos de violencia, inseguridades, ¿no? Pero el problema es que tampoco la misma alcaldía no lo considera como seguridad ciudadana. No, pues es una cosa como si fuese aparte. Así, exactamente. No hay, digamos, una consideración ni siquiera de los actores que la practican, de que eso puede ser seguridad ciudadana. Entonces también hay, digamos, un desconocimiento o una desconsideración, digamos, del potencial local que puedan tener esas instancias, digamos, más cercas a la ciudadanía. Claro. Tal vez sería mucho más interesante que construir un EPI, un centro de seguridad con policías ahí, carros ahí, hacer centros de recreación, como ustedes decían, parques, espacios donde la gente pueda ir a estar seguros, ¿no? Y convivir en vez de que estar controlados y
y castigados por una policía y por un Big Brother que está cada vez más presente y controla cada vez la vida cotidiana que controla cada vez más la vida cotidiana de la gente. Bueno, pero eso es lo que vamos a empezar a discutir ahora con este proyecto que se está abriendo, donde nuestra idea es justamente repensar el tema de violencia e inseguridad, no como seguridad, como está tratado en las políticas públicas, sino como un fenómeno absolutamente complejo y dinámico y que tiene múltiples dimensiones que tienen que ver con todos los aspectos de la calidad de vida de la gente, ¿no? Y bueno, es una primera entrevista que va a abrir una secuencia de otras entrevistas sobre el tema y donde vamos a volver a conversar con ustedes, pero desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Mil gracias, Teo, mil gracias, Joaquín, por estar con nosotros aquí. Buenas noches.